mercado es calidad. La calidad de sus productos, de sus sabores, de sus aromas. Sin trampa ni cartón, lo que ves es lo que te llevas. Tú decides, del mercado a tu mesa. Como a la calidad de un mercado en ningún sitio. Inmejorable. Mercados de Ceuta. Lo tradicional, lo de siempre. No me toques es no. No tengo ganas es no. No quiero seguir es no. No me apetece es no. Que te quede claro, si te digo no, es no. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Gran Vía, una edición especial que me toca a mí presentar, ya que el presentador titular de Gran Vía, Juanjo Coronado, está de baja de paternidad. Vamos a hablar de una situación que afecta a Ceuta de una manera bastante importante. Es una crisis, es una situación coyuntural, es un problema de derechos humanos, de percepción de seguridad, es muchas cosas. Hablamos de la situación que viven los menores extranjeros no acompañados en Ceuta. Hemos querido contar con personas que han tenido sus propias experiencias en esta situación. No quería que el programa fuese especialmente político, pero bueno, al final es cierto que todo es política y nuestros dos representantes, aunque lo hacen en calidad de su experiencia con los menores, también tienen peso dentro de sus propios partidos. Hablamos de Pico Sunderdas, que viene como administrador del pueblo marinero. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, aunque también es un miembro destacado de Ciudadanos. Y Mohamed Faita, que viene en su calidad de educador social, pero también es miembro de Ciudadanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a los dos. Podemos. ¡Ay! Os voy a cambiar cada uno del partido. Que tienes entrenados ya mucho tiempo sin presentar el programa, pero bueno, no os preocupéis que enseguida arrancamos. Y aunque yo me lo tomo un poco con cierta ligereza, el tema que vamos a tratar es un tema muy espinoso. Tan espinoso como que hemos intentado que varias personas se unan a nosotros para poder entrar en este debate y nos aporten sus experiencias, pero muchas de ellas se han negado. No hemos podido contar con fuentes de la ciudad, ya que este es un tema en el que frecuentemente no acuden a este tipo de debates, incluso gente que trabaja con estos chavales que, bueno, pues que tienen directrices de no hablar del tema. Yo creo que dentro de lo complicado que es, la forma de intentar resolverlos entre todos y es hablando de ello. Yo, para empezar, me gustaría que cada uno de vosotros me contase un poco cómo percibe lo que se está llamando el problema de los menores extranjeros no acompañados. Mohamed Faita. Hombre, yo lo primero que diría es que creo que es equivocado utilizar el término problema. Más bien estamos ante un fenómeno. Y sí que es cierto que a partir de este fenómeno se están surgiendo situaciones que son problemáticas para muchas personas de la ciudad. Sí que es cierto, pero repito, creo que es un fenómeno, no un problema. Y creo que también considero que es un grave error que no se hable abiertamente de este tema, porque precisamente si lo que queremos es resolverlo y darle una respuesta eficaz a este asunto, lo primero que hay que hacer es sentarse y hablar. Yo echo de menos que, por ejemplo, desde la administración local todavía pues no se haya tenido contactos pues con los profesionales del campo
en el campo de menores para intentar abrir pues un espacio de debate en el que se vayan pues estudiando medidas que se puedan implementar pues para ir solucionando este tema. Solucionar lo primero, la situación de estos menores. No olvidemos que son niños y adolescentes y por lo tanto son colectivos de especial vulnerabilidad y que necesitan por lo tanto una protección especial, más especial de lo que se está llevando ahora mismo a cabo. Y creo también que estamos dando muchas veces un enfoque equivocado al centrar el tema sobre todo en la seguridad. Yo creo que ante todo lo que tenemos que hablar es de derechos humanos, para eso somos un Estado de derecho, una democracia avanzada, y nosotros tenemos pues una serie de compromisos a nivel internacional, como pueden ser tratados como los derechos humanos o los derechos de la infancia. Nuestro propio ordenamiento constitucional así lo establece, que tiene que haber una protección especial para los menores, y nuestras leyes orgánicas, y yo creo que esa debe ser la perspectiva y el enfoque principal, y se debe de hacer un tratamiento sobre todo pedagógico para solucionar toda esta serie de problemas que se están viendo en la ciudad a consecuencia pues de esta situación. En la actividad plenaria de estos últimos días se ha vuelto a tratar el tema de los menores y resumía algunos de los políticos que intervenían que la situación, el fenómeno o el problema se podía sintetizar en dos cuestiones. Una es la necesidad de estos menores que tienen de protección ante la indefensión que tienen y su situación de vulnerabilidad, como tú has comentado. La otra cuestión bastante importante para la sociedad ceutí es esa percepción que se está generando en la sociedad de que en torno a este colectivo se generan problemas de inseguridad. Incluso se llega a culpabilizar en muchos casos de que son estos menores los que están causando un montón de disturbios en la ciudad. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Picu? Bueno, pues dentro del pueblo marinero, para empezar quiero compartir pues tu primera intervención en la que se echa de menos que los responsables de la ciudad en este área no vengan a este tipo de debates. Lo que hace es incrementar el caos que tenemos en este sentido, como ha dicho Mohamed, porque si la población está alarmada y se está llegando muchas veces, que no deberían de hacer, a criminalizar a estos menas sin conocer la realidad de estos niños, y los responsables del gobierno no hablan al respecto ni dicen nada, lo que crean es más caos. En este caso el silencio no está siendo el mejor aliado del gobierno. Yo desde mi experiencia personal como administrador del pueblo marinero, pues hemos vivido una situación caótica, pero una situación caótica por dos puntos. Uno, para la desinformación. Hay que tener en cuenta que muchos de estos menas, que no son menas, que pueden ser adultos extranjeros o menas no tutelados, a lo mejor son los que están creando incidentes y se está criminalizando la palabra mena en la ciudad de Ceuta. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es decir, yo tengo amigos conocidos que sí son menas, los chavales están estudiando, tienen una actividad diaria, pero después llegan otro tipo de personas que sí son los que están creando disturbios. Yo creo que aquí se está metiendo todo en el mismo saco y al final lo que está creando pues esa criminalización y esa desinformación, que lo que está creando es un caos continuo en la ciudad. Y repito, si el gobierno no quiere hablar al respecto, se está equivocando, porque son muchas las personas que sienten inseguridad, que no saben cuáles son las propuestas ni las materias que se están llevando a cabo y no tienen absolutamente ningún tipo de información sobre lo que se va a hacer. Lo que está claro es que sí hace falta más infraestructura en la ciudad en relación a los menas. Parece que este centro de menores sí se está quedando corto y, como ha dicho Mohamed, es un fenómeno, es una realidad que estamos teniendo hoy en día en la ciudad de Ceuta. A día de hoy se están tratando a todos. Hay algunos que no están haciendo absolutamente nada, después a lo mejor hay otro grupo que se está creando disturbios, pero se están metiendo a todos en el mismo saco. Yo creo que aquí sí habría que diferenciar este tema y sobre todo que la ciudad se pronuncie en cómo se puede solucionar este tema y poner medidas al día de hoy, que en este caso tienen que ser infraestructuras y potenciar todos los medios para que estos menas pues estén dentro de una tutela, para que estén regulados y para que evidentemente no se criminalice como se está viviendo a día de hoy, porque es que ahora vamos andando por el puerto, tú ves a un grupo de chavales que no están haciendo absolutamente nada y ya va todo el mundo alarmado, ten cuidado que te puedes robar, ten cuidado que tal, y esa no es la realidad que existe es la que tuvimos el otro día desafortunadamente con el incidente que hubo en el puerto, del atropello que hubo, que acaba en una desgracia, de que todo el mundo decía que era un mena, y no era un mena. Es decir, aquí se está mezclando todo, tenemos un caos creado bastante amplio en la ciudad y lo que sí que hay que empezar a hacer desde allá es aclarar cuál es la realidad de Ceuta, atajar de raíz el problema que se puede atajar de raíz y evidentemente
los MENAs que estén en el centro de menores, que estén bajo un reglamento interno adecuado para ellos, y sobre todo que se pare de criminalizar a día de hoy en la ciudad, porque estamos creando un alarmismo que no está siendo positivo para nuestra sociedad. Y voy a ser pesado otra vez con este tema, pero el gobierno debería haber estado hoy aquí sentado hoy para aclarar todas estas situaciones, para aclarar la realidad y para aclarar cuál es la situación que se puede solucionar en un corto plazo y cuáles son las previsiones de inversión que tienen para mejorar toda la infraestructura, porque después se está echando la culpa a los funcionarios, que los menores no cumplen sus horarios, que la policía no hace su trabajo, y no es así. Es decir, es un fenómeno que tenemos a día de hoy en Ceuta, parece que vaya más, y lo que hay que es dotarlo de infraestructura y sobre todo ayudar a que este problema no vaya más. Y la población, desafortunadamente a día de hoy, pues está alarmada, está con un sentimiento de inseguridad, y parece que tú ves a un chaval de esto y parece que te va a robar, cuando no es así en todos los casos. El acrónimo MENA, que se está convirtiendo casi en una etiqueta bastante peyorativa, significa, si corregidme si me equivoco, menores extranjeros no acompañados. Sí. Entendemos que hay un grupo de menores tutelados, que son los que la ciudad mantiene, y un grupo de menores no tutelados, que son estos chavales que ahora mismo se cifra entre 60 y 100, que están durmiendo en las escolleras y que realmente no hay no un control, sino siquiera información. ¿Tú consideras que todo este asunto se está tratando a nivel informativo correctamente? ¿Se sabe, la gente sabe qué está pasando con estos chavales o no hay información clara? Yo creo que no hay información clara, que muchas veces los conceptos se confunden. Cuando hablamos de MENAs, tú mismo lo has dicho, es un acrónimo de menores extranjeros no acompañados. Hay muchas veces que aquí se intenta justificar el que estos chicos tienen familiares que vienen de forma regular a visitarlos. Pero es que el acrónimo MENA te está diciendo que son no acompañados, no que no dispongan de familia. Claro que muchos disponen de familia, y eso lo sabemos, pero conocemos cuál es su realidad social o de los entornos en los que vienen. Sabemos que, por ejemplo, no tenemos que perder de vista que vivimos en una frontera que es tremendamente desigual, una de las más desiguales del mundo. La diferencia entre los niveles de vida que hay aquí en la ciudad y al otro lado de la frontera son brutales. Las desigualdades en Marruecos han ido incrementándose en los últimos años, que es otro dato curioso. La gente pone el acento mucho en el tema demográfico, que Marruecos es un país con una natalidad muy alta, 4 veces mayor que la nuestra, por ejemplo. Nosotros tenemos la tasa de natalidad más baja del mundo, en cambio Marruecos tiene una tasa de natalidad muy alta. La población ha aumentado mucho en los últimos años, y que eso genera un efecto llamada. Yo creo que no, que estamos equivocándonos si ese es el análisis. Yo creo que el análisis es otro, el análisis es desigualdad. Otra cosa que hemos observado que ha pasado en Marruecos, sobre todo en las 2 últimas décadas, con la apertura del país a lo que es el libre mercado, es que han ido aumentando las desigualdades. Tenemos un país en el que hay una minoría muy reducida que cada vez es más rica y acapara más riqueza, y vemos una población que cada vez está más empobrecidas, cada vez más paupérrimas. Además, un país en el que no existe ningún tipo de estado de bienestar construido. Entonces, repito, es un fenómeno y que, nos guste o no, vamos a seguir teniendo esta situación. Entonces, lo que hay que buscar es, repito, el tratamiento integral de estos niños, un tratamiento sobre todo desde, como he dicho antes, una perspectiva pedagógica. Yo creo que ahí es donde está la clave. Yo no creo que aumentando el número de efectivos policiales u otro tipo de medidas encaminadas más a lo punitivo se vaya a solucionar este tema. Al contrario, yo creo que si lo que vamos a apostar es para que no haya menas rondando en el poblado marinero, sea poner más policías, nos estamos equivocando. Estamos dilapidando recursos. El problema es, ¿qué hace un niño menor de edad a las 2 de la mañana deambulando por el poblado marinero, intentando buscar restos de alcohol o algo para comer, o mendigando, o lo que sea? Entonces, el tratamiento, repito, tiene que ser pedagógico, y es ahí donde tienen que ir los esfuerzos. Si no, estaremos dilapidando recursos y no estaremos consiguiendo nada en positivo, sino todo lo contrario. Iremos hacia atrás, marcha atrás. Tanto el consejero de Gobernación como la consejera de Asuntos Sociales han reconocido que la situación está desbordando a los recursos de la ciudad. Sin embargo, desde otros partidos de la oposición opinan que se están echando balón de fuera, impidiendo a la delegación de gobierno, a Europa, a España, que sean los que ayuden a colaborar con esto. ¿Hay recursos en Ceuta para manejar esta situación? Yo creo que sí. Yo, en este caso,
Yo no sé ahora mismo cuál es el número exacto de menores no tutelados que tenemos en la ciudad deambulando, pero evidentemente a Ceuta llegan muchos millones de euros todos los años. Tenemos un centro de menores ahora mismo que no está dotado suficientemente y repito, lo que no se pueden echar son balones fuera. Yo he vivido en primera persona la problemática que hemos tenido en el pueblo marinero, de robo, de menores que por lo que ha dicho Mohamed, porque no tienen una educación, porque no están formados y al final poniendo más policía lo que hace es que se vayan para otro lado, o se vayan para el puerto, o se vayan para la calle Real, o se vayan para la Plaza de los Reyes, pero siguen dando vueltas. Ellos ahí andan perdidos. Lo que sí hay que hacer es intentar educarlo, intentar pues darle un código ético y de cómo hay que comportarse en una sociedad para poder paliar este problema. ¿Qué nos encontramos? Con un silencio rotundo, un silencio que nos dice que la situación está desbordada y que hace falta más seguridad. Entonces se están gastando muchísimo más dinero ahora en reforzar, como por ejemplo el pueblo marinero, con policías locales, que se agradece porque transmite seguridad, pero es una tirita, porque el problema sigue estando presente. Entonces mi gran pregunta al gobierno de la ciudad es ¿por qué no se está trabajando desde ya? ¿Por qué estamos diciendo que la situación está desbordada? ¿Cuánto dinero recibe la ciudad por tener menas en Ceuta? ¿Cuánto dinero se gasta? Es decir, todas esas preguntas son incógnitas y que el gobierno debería presentar esos números, pero no porque lo pidamos nosotros, sino porque lo está pidiendo toda la población. Oye, señores, tenemos este problema. A estos niños hay que educarlos, porque es un fenómeno que no va a desaparecer, sino que va a ir a más, y cuanto antes le pongamos remedio, mucho mejor vamos a ir. ¿Hay recursos? Sí. ¿No hay recursos? No. Pero es que nadie sabe absolutamente nada. Tú te vas hoy al pueblo marinero, te encuentras 3 menores y ya están todos los concesionarios alarmados, aunque no estén haciendo absolutamente nada, porque ya se ha creado esa fama, se ha creado esa crispación y porque muchos de ellos no son menores, repito, son adultos extranjeros que muchas veces son por los que a lo mejor están creando esos disturbios, pero ya se han criminalizado con estos menas y lo que hay que hacer es intentar acabar con este tema. Y repito, ¿cuánto dinero recibe la ciudad por el tema de los menas en Ceuta y cuánto dinero se gasta? Yo eso es una laguna que tengo y unas dudas que tengo que a día de hoy no las tengo resueltas. Y si hace falta más presupuesto para infraestructura, ¿por qué no se habla de ello? Porque lo único que escuchamos por parte del gobierno es que la situación es muy complicada, que es un tema espinoso, que nos han desbordado y que ahora mismo dependemos de Europa. Oye, hay que empezar a tomar soluciones desde la raíz del problema y repito, el tema pedagógico es fundamental para acabar con esta problemática a día de hoy. La sociedad ceutí está empezando a odiar a estos pobres chavales, porque al fin y al cabo estamos metiendo en el mismo saco a muchas personas con experiencias vitales muy distintas, pero con la etiqueta de mena se está convirtiendo en una percepción de la sociedad ceutí de odio hacia ellos. Sí, yo creo que por desgracia cada vez más lo que estamos observando es que aumenta el odio y la criminalización y la xenofobia hacia este colectivo, que no olvidemos que son niños, repito, son niños y adolescentes, pero por desgracia parece que sí, que está aumentando. Y yo creo que también es por parte de la irresponsabilidad pues de las autoridades pertinentes, que en cierto modo han contribuido a crear este clima tan negativo hacia la figura de estos menores. Y es otra asignatura pendiente que tiene que este gobierno y de la que tiene que tomar nota, que es la sensibilización. Es muy importante mostrar a la ciudadanía ceutí que el trabajo que se está haciendo con estos menores, que no se deben de criminalizar, que son niños. Yo es que me atrevería a decir hasta que se ven comentarios en redes sociales, incluso intervenciones en tertulias televisivas he llegado yo a ver, que yo creo que serían incluso constitutivas de delito de odio. No olvidemos que son niños y estamos atacándolos de una forma brutal y totalmente injusta. Y yo creo que la ciudad, esa línea de actuación la tiene olvidada y ahí hay un trabajo importante que hacer. Y es el de sensibilización hacia sectores de la población que tienen un odio injustificado, sobre todo por desconocimiento hacia estos menores. Menores como cualquier otro menor, como un menor autóctono, con un proyecto de vida, con sus ilusiones, con sus bagajes, con lo que es un menor. Bueno, evidentemente yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay una realidad en Ceuta, hay muchas personas que perciben a estos chavales como una amenaza. ¿Qué le podemos decir a las personas que te cuentan, oye, que yo he ido por el pueblo marinero, he ido por el puerto y un montón de chavales se me han echado encima y me han intentado intimidar y quitarme el dinero? Evidentemente,
aunque lo definamos como un fenómeno, para estas personas les ha supuesto un problema. ¿Cómo convencemos a esas personas de que esta no es la situación general, sino que esto es una cuestión anecdótica? Y sobre todo, a estas personas también habrá que dar una solución. Bueno, lo que está claro es que hay que reforzar los medios de seguridad en la ciudad hasta que no se empiecen a tomar medidas con estos menores en el tema de la educación y de la formación. Y repito, no es normal que haya un MENA a las 2 de la mañana deambulando por la ciudad. ¿Qué está pasando con estos centros menores? ¿Qué está pasando con estos responsables? No olvidemos que si yo a mi hijo no lo dejo salir a la calle hasta las 2 de la mañana, porque está conviviendo con sus padres, un menor está tutelado. Los que no están tutelados, pues hay que empezar a trabajar también en el problema de raíz. Es decir, ¿por qué no está tutelado? ¿Cómo se puede subsanar? ¿Cómo se puede...? Pero mientras tanto se está creando un tema de inseguridad bastante grande. Hemos tenido muchos incidentes en el puerto en esta semana desde el fatídico atropello que ha habido, y han destrozado coches y ha habido un poco de vandalismo, que eso lo que hace al final es crear más alarma social en la sociedad. Ahora mismo pues es reforzar un poco la seguridad, que la sociedad vea que hay más presencia policial, que se están controlando más a estos menas que están creando, no a estos menas, sino yo suelo decir a estos adultos, a estos mayores extranjeros, que a lo mejor son los que crean más disturbios y más violencia en la ciudad, y sobre todo crear un poco más de sintonía y de ambiente de seguridad, porque yo he vivido en primera persona cómo han ido padres a la puerta del cine a recoger a sus hijos porque un fin de semana anterior habían robado teléfonos móviles, habían pegado tirones y habían quedado bastante disturbios en la zona. El tema es complicado, pero el tema hay que empezar a trabajarlo desde ya y que el gobierno se siente y diga, oye, a partir del próximo mes de mayo, a partir de las 2 de la mañana vamos a montar un dispositivo para que no haya más menores en la calle a las 2 o 3 de la mañana, que al final lo que lo hacen es incentivarlo a la mala vida, a buscar bebidas alcohólicas que están a lo mejor tiradas, beben, y al final por lo que crean son disturbios, pero lo que hace falta es una respuesta desde el gobierno. Desafortunadamente tenemos aquí la mayoría absoluta del Partido Popular y dependemos de ellos para que empiecen a trabajar en este sentido. A mí me duele mucho que cuando he tenido estos disturbios lo he pasado muy mal para poder hablar con el gobierno y he tenido que pasar cartas y cartas y cartas al registro, no creando alarmismo, sino diciendo, oye, tenemos este problema en Ceuta, vamos a atajarlo, pero al final ellos pues pasan y cuando se va la situación de las manos pues te dicen que el tema es complicado. Pues evidentemente es complicado cuando lo has dejado correr tanto. Yo a esta población pues le diría eso, pues que hay que reforzar la seguridad a día de hoy en Ceuta, porque sí es necesaria, y sobre todo dotar de más medios, porque no olvidemos que en la zona del puerto pues muchas veces un domingo te vas del barco a las 11 de la noche y hay personas que lo pasan mal porque se acercan, te piden dinero, te intentan intimidar, y al final por lo que se está criminalizando a estos menas, que no todos tienen la culpa, evidentemente. ¿Crees que este tema de refuerzo de la seguridad es más una cuestión de percepción, de hacer que la sociedad se sienta más tranquila? Yo pienso que es de percepción, al igual que es un problema de percepción el que en el imaginario colectivo de la ciudad se piense pues que o se intente, digamos, imputar cualquier hecho delictivo a los menas. Yo veo mucho en redes sociales que si han atracado aquí, que si han atracado allá, que sí, pero después cuando las fuentes policiales no confirman este tipo de actos, a mí eso pues es algo que me choca. Es lo que decía Pico antes, él lo ha dicho, además lo ha reconocido abiertamente. Muchas veces hay gente que tiene esa percepción de inseguridad por el mero hecho de que esos niños estén en un sitio, cuando en la mayoría de los casos no están haciendo nada. Están sentados tranquilamente, intentando buscar a ver cómo colarse en un barco, porque ese es al final su objetivo, llegar a la península. No olvidemos que Ceuta para ellos, digamos que es un lugar de tránsito hacia su objetivo final. Ellos no llegan aquí para quedarse y es lo que intentan diariamente. Y yo creo que muchas veces es una cuestión más de percepción que realmente de hechos delictivos que se materialicen. Las denuncias o la policía no habla de que haya repunte de delitos cometidos por menas. Que se delinque y que viene del colectivo MENA, igual que se delinque y vienen de otros colectivos, igual delinque gente autóctona, se delinque en todo el mundo, y yo no creo que eso sea, digamos, argumento como para criminalizar a todo un colectivo. Tú has trabajado con menores en esta situación, incluso algunos con perspectivas artísticas, creo recordar. Sí. Sin embargo, se habla estos días de que hay un grupo de los menores no tutelados
que no quieren ir a los centros, que tienen otras perspectivas vitales. Cuando se habla de que tienen otras inquietudes, que evidentemente pasan por cruzar para ir a Europa, ¿qué puedes decirme tú acerca de qué quieren estas personas, estos chavales que aspiran en la vida? Más allá de, evidentemente, ser felices, que es lo que queremos todos, Sí, ¿no? sí, bueno, ellos tienen muy claro que ellos lo que quieren llegar a Península pues, es para mejorar sus condiciones de vida, para encontrar un trabajo que les permita un salario digno, pues para poder llevar una vida normalizada, que al fin y al cabo es lo que queremos todos, ni más ni menos, ese es su proyecto de vida, y ellos lo tienen muy claro. ¿Por qué hay niños que prefieren estar en situación de calle que en el centro? No sé, a lo mejor la pregunta clave es ¿qué se está haciendo en el centro? En vez de centrar el foco en los niños que están en la calle, centrarlo, oye, ¿qué estamos haciendo mal para que los niños no quieran permanecer en el centro? Y ahí hay mucho por mejorar. Por ponerte un ejemplo, simplemente a nivel jurídico, de documentación, hay muchos de estos menores que, y además que es sabido por ellos, porque lo saben, porque hablan entre ellos, chavales que han pasado previamente por el centro, y además que creo que es una incongruencia y una dilapidación de recursos incluso. Resulta que tú asumes la tutela de uno de estos chavales, pero después cuando llega a los 18 años, en la mayoría de las ocasiones, se ve con una mano delante y una mano detrás y sin ningún tipo de documentación. ¿Dónde está todo ese esfuerzo que se ha hecho para intentar que este chaval salga adelante? Cuando en el momento clave en el que le toca emanciparse, se le da la espalda. Eso, y como esas muchas, ya a nivel de, digamos, de infraestructuras del centro. Tenemos un centro que, sinceramente, deja mucho que desear. No es un centro para tener a menores. Las condiciones en las que están no son las condiciones adecuadas para menores. Y podríamos seguir y estar hablando aquí hasta mañana. Hay muchísimo que mejorar en lo que es el sistema de protección social de menores aquí en la ciudad, y es algo que desde el área de menores deberían replantearse. Ahora ahondaremos un poco más en este tema. Picu, de tu relación con la gente que trabaja, con los concesionarios, ¿qué percepción tienen estas personas de los menores que por allí? Pues inseguridad continua. O sea, yo he tenido 2 meses pues, bastante intensos de estar poniendo notas de prensa continua, porque se han vivido muchos incidentes allí de robo. Bueno, hace 2 días han intentado robar en la sala Bloom, y hay fotos de, bueno, pues sí, yo creo que sigo diciendo que son mayores extranjeros, porque no sabes, se ven que no son menas, pero que ya es un momento ya que la situación se ha ido de las manos. Y muchas veces cuando yo llamo a la policía local para decirle, oye, hay menas en el pueblo marinero, para que se lo llevasen al centro de menores, se lo han llevado a la 1 de la mañana y a las 1:25 estaban otra vez ahí. Entonces tú dices, el centro de menores no está haciendo su función. El centro de menores tiene que tener un reglamento interno, como lo has tenido tú en tu casa con tus padres, o lo has tenido tú o lo he tenido yo. Oye, de 12 de la noche a 8 o 9 de la mañana, aquí hay que estar en casa descansando. ¿Qué pasa? Que estos menores se escapan. ¿Se escapan por qué? Primero porque dentro de ese centro de menores no tienen que estar motivados. Yo sé que es una labor muy difícil, pero yo en las reuniones de allí de confesionarios lo he dicho siempre. Hay que buscar un proyecto común para todos estos menores, incentivarlos desde el centro de menores y que no supongan una amenaza como se está viendo aquí ahora todos los días, porque hoy, esta tarde, hemos tenido que llamar un par de veces a la policía, porque ya un confesionario ve a alguien en la puerta de su local y ya se piensa lo peor, y a lo mejor no están haciendo absolutamente nada. Entonces, como se ha creado esta fama y esta ciudad es tan pequeña que el boca a boca aquí lo puede todo, pues aquí se ha creado esta fama ahora de ten cuidado que vaya a ser que te vayan a robar, y a lo mejor no están haciendo absolutamente nada. Entonces, yo apuesto por hacer un proyecto común con estos menores, que se motiven, que evidentemente no se estén escapando de su centro de menores, que es lo que está pasando todos los días, y evidentemente dotar la ciudad de más infraestructura para poder atender las necesidades crecientes que van a venir, porque no olvidemos que Ceuta, por su situación geográfica, va a ser una ciudad que siempre va a tener este fenómeno y que evidentemente va a ir a más por tal y como está la situación en Marruecos. Por tanto, como ha dicho él, para ellos esto es un sitio de paso. Si nosotros en su mentalidad ellos quieren ir a la península y en su tránsito, que es Ceuta, lo estamos dejando de lado, lo estamos dejando deambulando, lo estamos dejando ahí barra libre, pues evidentemente ellos, mal influenciados porque nadie sabe de dónde han venido ni en dónde se han criado, pues ellos evidentemente, algunos delinquen, roban y crean disturbios,
pues evidentemente crean una amenaza para la ciudadanía, pero que no se está haciendo nada a día de hoy. La situación, yo hoy llamaré a las 12 de la noche, oye, que he tenido un problema, se lo llevan y el mismo policía me lo dice, oye Pico, es que en una hora está aquí otra vez, porque es que se escapa al centro de menores, y ahora te vas al centro de menores, oye, es que no tenemos medios suficientes. Entonces, me hace que hay una percepción de amenaza, pero sin embargo sí que dices que ha habido robos reales, aunque sí ha habido robos, pero no se pueden imputar a... Está claro. El problema es que te dicen, han robado hoy en tal confesionario, han sido menas. Pero primero es para decirle, oye, ¿usted sabe lo que es un mena? Automáticamente sí. Ese es el problema. Entonces se criminaliza con un sector que no es. Y yo, por ejemplo, el robo que ha habido antes de ayer, pues no era ninguno mena. Si pasó con lo del atropello de este del puerto, que estuvieron pegándole una caña a los menas, y los menas, y los menas, y los menas, y 48 horas después, ¡ay, que no es mena! Entonces, oye, hay que empezar a concienciar a la ciudadanía de lo que es un mena, tutelado, no tutelado, y un mayor extranjero, y evidentemente dotar, vuelvo a repetir, de más infraestructura a la ciudad, que a día de hoy hace mucha falta, porque la situación se ha ido de las manos. Y si invitamos aquí a los responsables del gobierno y no quieren hablar porque es un tema espinoso, pues dime tú qué le dices tú a todos los ciudadanos que van a este fin de semana a coger el barco el domingo de Algeciras a Ceuta y llegan al puerto y se encuentran en la situación, pues le estás creando un alarmismo pues bastante amplio. Y repito, reforzar policialmente, con más refuerzos policiales, la ciudad, lo que hace es poner una tirita, pues lo vas a poner de un lado o a otro. Lo que hay que empezar es a atajar el problema de raíz con la educación y sobre todo con medidas pues pedagógicas para estos niños. ¿Cómo has vivido tú la muerte de este muchacho en el puerto de la semana pasada? Bueno, un hecho muy trágico y muy triste. Un chaval prácticamente, un niño, no olvidemos, 18 años y 3 días. Un niño. Un niño, sí. Un chaval. Y pues eso, con mucha tristeza, pero ya lo veníamos nosotros alertando, que esta deriva y estos mensajes de criminalización y de apuntar siempre a los menas, alguna vez iba a suceder una desgracia de este tipo. No la primera vez, yo he asistido directamente, en directo, vamos, a situaciones que son absolutamente surrealistas, que eso pasa con cualquier otro niño que no sea un mena y a nadie se le pasa por la cabeza. Por ejemplo, yo he llegado a ver en un parque público, un chico, un mena de unos 12, 13 años, jugando en un parque público, en los columpios, llegar una señora, empezar a hacerle fotos, algo que está prohibido, no olvidemos que es un menor, y el menor recriminarle el por qué le estaba haciendo fotos, y a continuación esta mujer ponerse como una histérica y bajar el marido con una barra de hierro, a correr detrás del niño, te voy a matar. Y esto es consecuencia de esta criminalización y de este discurso de odio que se está generando alrededor de estos chavales. Hace que haya gente, que haya locos sueltos, que se envalentonen y que crean que tienen barra libre para tomarse la justicia por su propia mano, como si fueran una especie de infrahumanos, cuando son niños, son personas, con todos sus derechos, con los mismos derechos que cualquiera de nosotros que estamos aquí. Y eso nunca lo podemos perder de vista, porque es que entonces, como sociedad, estamos perdidos. Ya el tema concreto del camionero, la justicia ha decidido pues que este hombre esté en prisión, se hizo un atestado de la Guardia Civil y yo creo que ahí poco hay que decir, pero sí que me gustaría destacar que fue una situación para mí muy chocante, porque a nadie se le ocurre, aunque te roben, ir detrás de una persona con un camión en zigzag, por mucho que te hayan robado. Yo creo que es temerario, es de no tener dos dedos de frente, y consecuencia de eso, pues mira cómo ha acabado la situación. Es que yo creo que, repito, que estamos yendo a una deriva cada vez más peligrosa en esta ciudad. Cada vez se rezuma más odio hacia el colectivo, y esto a lo que da pie es a situaciones como esta, como la del camionero y como la que te acabo de relatar. ¿Cómo has vivido tú y en tu entorno la situación? ¿Qué se comentaba? Igual, pues trágica la situación, y sobre todo pues la familia de ese camionero, que cómo tiene que estar destrozada, porque evidentemente no se justifica que sea ya, como ha dicho Mohamed, que porque mucho que le hayan robado eso no se puede justificar nunca, pero al final es resultado del desorden que tenemos a día de hoy en la situación en esta materia,
Porque si esto estuviese controlado, si hubiese más medios policiales, si estuviésemos trabajando en reinsertar en la sociedad a todas estas personas que tenemos ahora mismo en la ciudad, todos estos problemas nos los ahorraríamos, hasta de educar a nuestra propia sociedad, es decir, oye, tenemos aquí un grupo de personas que se va a ampliar, no olvidemos que Ceuta siempre ha sido una ciudad de 4 culturas y un ejemplo de convivencia y de integración social, y ahora parece que son todos, pues eso. Entonces yo creo que es un tema muy delicado, que hay que tratarlo con muchísima delicadeza, y sobre todo empezar todos a tener conciencia de que esta es una realidad que tenemos a día de hoy en Ceuta, que tenemos que empezar a trabajar en reinsertar socialmente a todos estos chavales, y sobre todo de no criminalizar, que evidentemente en todos los sectores hay gente buena y gente mala, que no ahora todos los robos que hay en Ceuta son de los menas, ni todas las peleas ahora que son provocadas por los menas. Es decir, tú te vas a cualquier ciudad del territorio español y también hay delincuencia, desafortunadamente también hay robo, y yo creo que aquí se ha generalizado todo, aquí ya todo es a por este sector. Entonces vuelvo a repetir, el gobierno tiene que empezar ya a tomar cartas en el asunto en este sentido, porque la situación vaya más porque yo hoy dentro de 3-4 horas, cuando llegue a casa me empiezan a llamar, oye Pico, que tenemos aquí 3 chavales, y a lo menos, pero yo ya tengo que llamar a la policía, oye Pico, que yo no puedo hacer nada, que van al centro de menores, que se escapan, y así están pasando los días, están pasando los años. ¿Qué están haciendo los responsables de estos centros de menores? ¿Existe en los centros de menores un reglamento interno donde al menos que se escape, pues se le castigue, se le quiten algunos beneficios, como se educa a un hijo? ¿Existe eso? ¿Se está aplicando? Yo creo que a día de hoy no. Cuando existe tanta dejadez de funciones, porque esto para mí es dejadez de funciones, si tu obligación es tener en tu centro a X niños y se te escapan la mitad, algo está fallando. O falla el centro porque no tiene la infraestructura suficiente, o falla el personal porque falta personal, pero algo está fallando. Y ellos están, pues en ese sentido, pues entro, salgo, y aquí nadie me dice nada, pues evidentemente es imposible reinsertar socialmente a estos menores que sí que se escapan. ¿Qué pasa con los menores no tutelados? Pues que habrá que trabajar en ellos también. Tenemos muchísimos ahora mismo en Ceuta que no están tutelados, y esto a lo mejor sí son los que están creando más disturbios. Pero repito, ¿existe un reglamento a día de hoy en la ciudad, como existe en Melilla, en el centro de menores, que pueda castigar? Pero no, oye, has hecho esto mal, pues te quito este privilegio para esta semana, o esta semana tienes menos horas de calle. Educarlos. ¿Se están educando a estos niños? Yo creo que no. Yo creo que estos niños están llegando al centro de menores allí todo el mundo pasa de ellos, los miran allí como bichos raros, y ahí se acaba el tema. Y por eso se está llegando a esta situación caótica que tenemos a día de hoy. Yo he preguntado varias veces si existe un reglamento interno. Dicen que sí, está en la página web, pero ¿se aplica este reglamento interno? Yo creo que no. ¿Cómo se motiva a estos chavales? Porque, bueno, las circunstancias están claras. No hemos entrado en analizar las raíces de por qué vienen, porque yo creo que son las mismas de cualquier causa de inmigración. Todo el mundo quiere pasar a través de Ceuta para ir a la península de Europa buscando un futuro mejor. Pero nos encontramos aquí a un montón de chavales. Algunos de ellos no quieren ir a los centros. Hemos hablado de que el centro tiene ciertas deficiencias, graves deficiencias, falta de personal, falta de recursos. ¿Qué se puede hacer para convencer a estas personas, a estos proyectos de personas, son chavales de 15, 16, 14, 18 años, de que vayan al centro, que adquieran una educación y, sobre todo, qué se le puede ofrecer en el centro? Porque si me dices que cuando llegan a los 18 años se largan, ¿qué salida tienen estos muchachos? Tal como está estructurado ahora el área de menores, yo creo que no se puede hacer prácticamente nada. Lo primero, habría que dotar de más personal cualificado. Con el personal que hay no se da abasto para poder hacer un trabajo que tenga una repercusión. El tema de infraestructuras, que ya lo hemos hablado, yo creo que las infraestructuras dejan mucho que desear, son muy deficientes, y creo que incluso se debería replantear todo lo que es el sistema de apoyo integral desde que el menor llega a la ciudad hasta que sale del centro, hasta que cumple la mayoría de edad y sale del centro. Yo primero pienso que debería de haber un espacio, un centro de primera acogida para los chavales que recién ingresados, en el que se haga un tratamiento con el chaval de forma más individualizada, y ya poder pasarlo a una segunda fase en la que ya vaya haciendo una vida más normalizada, en la que vaya socializando pues más con el resto de chavales también de su misma condición y el resto de la sociedad ceutí,
y yo creo que también unas mínimas garantías de que estos chavales, cuando acaben todo su proceso, desde que entran al centro hasta que cumplen la mayoría de edad, tengan asegurada una documentación. Yo creo que eso es muy importante, es vital. Hay muchos chavales que se ven que han estado varios años en el centro y, como te he dicho antes, al final salen con una mano delante y otra mano detrás sin ningún tipo de documentación. ¿Qué es lo que le pasa a ese chaval? Inmediatamente situación de calle, no tengo más opciones, me voy al puerto y vuelvo pues a lo que precisamente queríamos evitar. Entonces yo creo que es muy importante replantearse el sistema al completo y el tratamiento que se está llevando a cabo con estos menores al completo. Y motivación, pues para motivarlo lo mismo que para motivar a cualquier adolescente. Si aquí lo conseguimos con nuestros chavales, porque ellos van a ser diferentes, son adolescentes al fin y al cabo. Se ha hablado muchas veces, y esto es un comentario vox populi en la calle, que la ciudad no hace más por estos menores por el famoso efecto llamada, porque al final vamos a ser los que nos ocupemos de todos los chavales del norte de Marruecos. Esto es una cosa que seguro que habéis escuchado más de una vez. ¿Qué hay de verdad, o qué pensáis que hay de verdad en esta situación? Ceuta, por la ciudad geográfica que tiene, siempre vamos a tener presión migratoria. Aquí no hay efecto llamada. Si este problema lo vamos a tener hoy, mañana y siempre. Lo que hay que hacer es que si tenemos este problema, que para mí no es un problema, a esos chavales, tal y como tenemos X mena en Ceuta ahora mismo, pues vamos a motivarlos, vamos a decirles que son iguales que nosotros, vamos a darle un proyecto de vida. Ellos no tienen proyecto de vida, ellos están deambulando porque están frustrados, se cree que son inferiores a ti o a mí, se cree que no pueden llegar a saber leer, escribir o tener mañana una formación, se creen que no pueden acceder nunca a un puesto de trabajo. ¿Te estás cargando a unos chavales? ¿Te los estás cargando? O sea, créale, tal y como entran al centro de menores, darle su ejercicio de socialización, que se vayan integrando, y una vez que estén integrados, decirle que son iguales, que aprendan a leer, que aprendan a escribir, que se formen y que los formen para un empleo. El problema es que no queremos, los dejamos de lado porque tal, lo que me estás creando aquí es un problema, un gran problema que es lo que tenemos. El efecto de llamada lo vamos a tener siempre. No olvidemos que Ceuta es la puerta de Europa con África, y ese efecto de llamada lo tenemos hoy, mañana lo tenemos pasado y lo tendremos siempre. ¿Que los tenemos aquí? Pues vamos a darle una oportunidad, pero una oportunidad desde la formación, no una oportunidad regalándole todo. Vamos a decirle que son iguales y que si el día de mañana quieren tener un trabajo digno y tener una vida digna, que tienen que currárselo. Lo que no pueden ser es, ahí están, se han escapado, voy a por ellos, y nadie les dice nada. Y hay un silencio continuo. Y vuelvo a repetir, ahora mismo en Ceuta no tienen ningún proyecto en este sentido. Y tiene que haberlo, porque si hoy hay 60, mañana a lo mejor hay 80. Pero es que si eso lo utilizamos como capital humano para potenciarlo en diferentes puestos de trabajo que se puedan dar en la ciudad, que repito, que esta ciudad no tiene ningún tipo de proyecto industrial ni absolutamente nada, es decir, aquí no hay empleo ni hay nada, y esto es a lo mejor lo que crea más discrepancia en la ciudad, porque ellos siempre achacan que el paro en la ciudad es por el crecimiento demográfico que tenemos. Oye, tenemos una tasa de paro de las más altas de Europa. Sí, es que hemos tenido un crecimiento demográfico de X personas. Pero, vamos a ver, si hemos tenido un crecimiento demográfico, que lo vamos a seguir teniendo, vamos a trabajar en ello, vamos a ver qué salida se puede dar, vamos a ver qué puestos de trabajo se pueden crear, vamos a ver qué tipo de formación específica se pueden dar. Y no se está haciendo nada de eso. Como se nos va a acabar el tiempo del programa, quisiera haceros una última pregunta, y es la misma para los dos. Cada uno de vosotros tiene una experiencia muy distinta en el trato con los menores. ¿Qué opinas tú de la percepción que tiene tu compañero? Y te digo lo mismo al resto. ¿Con qué no estás de acuerdo? Bueno, yo, por lo que he escuchado hoy a Pico, tengo que decir que la mayoría de las cosas que ha dicho, pues estoy de acuerdo. Lo único en lo que yo discrepo es en el tema de que él pone mucho el acento sobre todo en lo estético, en que estos chavales perjudican mucho porque dan esa mala presencia, y eso puede llegar pues a hacer que una persona no acuda a un comercio y demás, da una mala imagen para la ciudad, para los turistas que vienen. Yo creo que eso al fin y al cabo debe de ser secundario, y lo digo entre comillas, secundario, y te voy a decir por qué. Porque yo creo que por encima de todo lo que tenemos aquí es que defender son los derechos de los menores. Para eso, repito, como he dicho antes al principio, somos una democracia avanzada y un Estado de Derecho, y para eso hemos ratificado tratados internacionales. Esto viene en nuestro ordenamiento constitucional,
muy bien claritos y vienen en nuestras leyes orgánicas. Entonces, si de verdad nosotros nos consideramos auténticos demócratas, lo primero aquí tiene que ser el bienestar del menor, y ese tiene que ser el enfoque, y ahí es donde tenemos que poner el acento, y eso es lo que tenemos que transmitir a la población ceutí. Oiga, el problema no es que los niños estén en el poblado marinero y que estén dando una presencia que a la gente le echa para atrás. No, 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 aquí el enfoque tiene que ser, miren ustedes, tenemos unos niños en el poblado marinero que están desamparados, que están sufriendo las penurias de la calle, sufriendo abusos de todo tipo, sufriendo el tema de la droga, y es ahí donde tenemos que poner el acento, en el bienestar de los menores. Y repito, si ponemos el acento ahí y hacemos un tratamiento adecuado, lo otro viene solo. Inmediatamente tendremos un poblado marinero como a todo el mundo le gusta y en el que todo el mundo pueda andar pues cómodamente. Gracias. Pico, ¿en qué discrepas tú de su punto de vista? La falta de, a lo mejor, un poco más de disciplina. Es decir, el ejemplo de ahora, ¿tú cómo le explicas al padre de un niño que le han robado, que le han intimidado o que le han pegado, que no puede sentirse amenazado cuando ve a un niño? O que su hijo, cuando ve a un MENA, sienta miedo. Es decir, aquí sí hay que crear, evidentemente tienes la razón en todo, pero claro, cuando un padre lo vive en primera persona, pues tú me dirás cómo se lo explico yo. Yo a un concesionario, cuando le han entrado a robar, aunque no haya sido un MENA, repito, ya lo generalizan todo, por mucho que yo lo explique, no entra en razón, no los quieren ver en la zona, evidentemente, porque ellos dicen que no hay una disciplina, que el gobierno no está haciendo nada por darle una disciplina y por darle la tutela que se merecen, y que evidentemente para ellos supone una amenaza. ¿Que es totalmente erróneo el planteamiento? Sí, pero desde mi posición de administrador en este sentido, es muy difícil llegar a convencer cuando hay muchísimos ejemplos de robo y a lo mejor de algún disturbio, de que hayan pegado a alguien, de explicarle de que esos menores tienen... Ellos lo entienden, pero dicen, ¿por qué tienen que estar aquí y no pueden estar en otro lado? Totalmente de acuerdo en que hay que atajar el problema ahí, pero sí hace falta un poco de disciplina y sobre todo un poco más de educación a la sociedad de cómo tenemos que empezar a atajar este problema que tenemos a día de hoy en Ceuta. Lo que está claro es que es una situación que no va a desaparecer sola, que hay que hablar y que hay que poner un esfuerzo para resolverla. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Espero que hayamos, por lo visto, arrojado un poquito de luz a la situación. Gracias por haber estado en este Gran Vía y yo voy a despedir el programa. Ya saben ustedes que pueden seguir informados de todo lo que ocurre en nuestros perfiles sociales, en Facebook, en Twitter y en nuestra página web www.ceutv.com. Además tienen una cita todos los días a las 9 de la noche con mi compañera Laura Ortiz y los servicios informativos de Ceuta Televisión. Que pasen un buen día y hasta la semana que viene. Chao. Gracias.